Bueno, pues bienvenidos a todos. A veces parece que esta palabra bienvenidos es algo hecho ya, ¿no? Damos la bienvenida, pero en realidad damos la bienvenida de corazón. Es un gusto estar esta mañana con vosotros y poder estar juntos con una misma intención, con un mismo propósito, que es poder ver y descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Qué bueno que el Señor tiene la capacidad de poder repartir según su voluntad y según la necesidad que tenemos cada uno. Y qué bueno es, como decía el viernes, que Dios nos habla en una misma palabra, puede hablarte a ti de un tema en tu vida, de una situación en concreto, y esa misma palabra a otra persona le puede hablar de otra situación que no tiene nada que ver, pero en realidad también le está hablando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto tampoco es un dicho hecho ya religioso, es la palabra de Dios es viva. Es viva para hablarnos, para mostrarnos, y es eficaz para poder rescatar nuestra alma del hoyo. Y para poder traer salvación y poder traer lo que cada uno hoy necesitamos. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí, incluyéndome yo, tenemos necesidad de Dios, ¿verdad? Tenemos necesidad de recibir algo de parte de Dios, que Dios nos hable, que Dios nos muestre, que Dios nos diga algo, ¿no? Y la palabra está ahí eso, para hablarnos, para guiar a su pueblo. Hay un proverbio que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. No hay dirección, no hay visión si Dios no habla, porque si no escuchamos la voz de Dios, ¿hacia dónde podemos ir? Esto nos pasa como iglesia, si Dios no nos habla, si Dios no nos revela su palabra, su voluntad, hacia dónde debemos de ir, dónde debemos de echar la red, como le pasó a Pedro, ¿os acordáis? Toda la noche pescando. Y Pedro era un especialista en la pesca. Pero en ese momento el Señor quería darle una enseñanza. Estuvo toda la noche pescando, pero Jesús le dijo, mira Pedro, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Pedro le dice, Señor, si he estado toda la noche pescando, si yo sé cómo... más en tu palabra echaré la red. Dice que cuando Pedro obedece a Jesús y echa la red, dice que había tal cantidad de peces que no podían ni sacar la red. Y esa es la bendición de escuchar la palabra de Dios, que es lo que Dios nos habla a nosotros personalmente, y obedecer esa palabra. Siempre que obedecemos a Dios, siempre hay una bendición en tu vida, siempre. Y siempre que nos escuchamos a nosotros y no escuchamos a Dios, siempre nos metemos en problemas. Y de esto voy a hablar en esta mañana. Siento en mi corazón en estos días, es algo que sé que Dios ha puesto en mi vida, que hay personas que están en el valle de la decisión. Hay personas aquí y algunas que no han venido, que les mandaremos el mensaje como siempre, que están en el valle de la decisión, que están en un momento donde tienen que tomar decisiones. En nuestras vidas personalmente, casi a diario diría, pero bueno, a veces algunas situaciones son más importantes que otras, pero sé que como cristianos nos llega un momento donde tenemos que tomar decisiones. A veces no nos damos cuenta que las decisiones siempre repercuten, hay unas consecuencias de las decisiones que tomamos. Y el hombre por naturaleza siempre toma el camino más fácil, porque somos así. Somos así de cómodos. El hombre en su naturaleza es así, siempre toma el camino que ya conoce, el camino que en una situación tomó y le fue bien, pues venga, siempre voy a tomar este camino. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar el consejo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Dios fuerte, hablando de Cristo, príncipe de paz, consejero, Cristo es nuestro consejero. Y como hablábamos el viernes, las ovejas tienen que escuchar y reconocer la voz del buen pastor. Siempre que estamos obedeciendo a la voz del pastor, estamos en buenos pastos, estamos en su voluntad y ahí no nos falta de nada. Estamos siendo pastoreados y el Señor nos apacienta con su verdad. Digo una cosa, no hay nada mejor. No hay nada mejor. Y no vas a estar mejor en ningún sitio que dentro de la voluntad de Dios. No te desesperes a la hora de tomar una decisión. Escucha la voz del Espíritu Santo.
Escucha la palabra, escucha a los ancianos, escucha el consejo del hombre de Dios. En la multitud de los consejeros está la victoria del pueblo. En la multitud, pero a veces es difícil escuchar, como digo. A veces es difícil, algunas personas somos más avanzados en edad que otras, hemos luchado muchas batallas ya, tenemos mucha experiencia en la vida en cosas, pero como digo, necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, el consejo de Dios para nosotros. El consejo de Dios a veces será el camino más difícil, pero al final será el mejor para ti. Será el mejor. Serás apacentado por la verdad, estando en los pastos de nuestro Señor Jesucristo. El que hace la suya fracasará. Y lo vemos constantemente. A veces hay situaciones que a la carne incluso podemos decir, bueno, son normales, ¿no? Pues hablando, por ejemplo, yo sé que aquí hay personas ya puestas en edad, personas que viven solas, que no tienen pareja, por poner un tema, ¿no? Hay muchos temas. Y son situaciones donde es normal. Una persona no quiere estar sola, una persona quiere pues servir a Dios con un cónyuge, con alguien que la acompañe, y es un buen deseo. Es un buen deseo y es algo que está bien. La Biblia dijo, no es bueno que el hombre esté solo, está bien. Pero como hablábamos el viernes, tenemos que expresar nuestros deseos delante de Dios y no hacer la nuestra. Porque la palabra dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Y a veces nuestra opción, que parece la más bonita, ¿no? Viene el varón dandí y no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a darnos cuenta parece que tiene un rabo que le cuelga y empezamos a ver los cuernos cuando empiezan los problemas, ¿no? Y el enemigo nos manda a alguien que es muy, a los ojos parece que muy bien, ¿no? A la vista parece que muy bien, que la situación, ¡uy, qué bien! Esto es lo que yo necesitaba, pero detrás hay un engaño. Detrás hay una piège, como dicen aquí, ¿no? Detrás está el diablo para atar tu alma y para hacerte retrasar en el Evangelio. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Hay un Salmo 37, no hace falta que vayáis porque vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, pero Salmo capítulo 37, versículo 4, ven, ¿a dónde? Ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué te crees, que el Señor no conoce tu corazón? ¿Qué pensamos, que el Señor no sabe lo que necesitamos? ¿Qué pensamos, que Él no es poderoso para suplirnos? Confiamos en áreas de nuestra vida, pero hay otras que no confiamos. Pensamos que Él no es poderoso para darnos lo que necesitamos. Busca lo que viene de Él. Yo es lo que te quiero transmitir en esta mañana. Escucha el consejo, espera en Dios, deleítate en el Señor. Que esto sea un ejercicio diario en tu vida, deleitarte en el Señor, que su voluntad sea lo primero y Él te concederá las peticiones de tu corazón y te dará lo mejor. Lo mejor. Dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, todo lo que merece respeto, viene del Padre de las luces. Lo mejor, el Padre tiene lo mejor. Aquí hay muchos que tenemos hijos, ¿qué le damos a nuestros hijos? Le damos lo mejor, pero le damos lo mejor en su momento. Y muchas veces nos equivocamos, yo he cometido errores, yo lo reconozco, con mis hijos. Y a veces les he dado cosas fuera de tiempo, no era el momento. Y no han sabido gestionarlas y no les han ayudado. Pero Dios es igual con nosotros. Pensamos que, bueno, pues si yo tuviera esto ahora, o si se me abriera esta puerta, pero no es el momento. El Señor sabe el momento. Pero no se debe de apartar de nosotros ese temor de no hacer la nuestra. Siempre que hacemos la nuestra, siempre hay fracaso. Y yo sé que ya no estamos ya para cometer fracasos, muchos tenemos familia. Hay a veces decisiones que tomamos que acarrean toda una familia perdida. Toda una familia metida en un problema por una mala decisión, por no escuchar la voz de Dios o por saciar un deseo momentáneo. Entonces, por eso debemos de pararnos y ver que Él es Dios y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, buscar la dirección. Para eso están los ancianos también.
Yo sé que hay muchas personas que han perdido la confianza en cristianos, en cosas. Vale, yo sé que los cristianos fallan. Y los cristianos te podemos decepcionar, pero hay gente de corazón en medio de nosotros y gente que tiene consejo. Y sobre todo, Dios no te fallará nunca. Dios no te fallará nunca. Ahora, el consejo y el versículo es entero, lo que estamos hablando. No es Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es ven y deleítate en el Señor, ejercítate en ello, que tu vida esté en agradar a Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Voy a poner mi parte en la obra, voy a poner mi parte en la iglesia, voy a poner mi parte con mi familia, voy a empezar a leer la Biblia todos los días, voy a empezar a orar, voy a empezar a buscarte con todo mi corazón. Ven y deleítate en el Señor y el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Hay un pastor por ahí que habla y que dice, que yo le veo que a veces, y bueno, es mi pensamiento para mí, le veo un poco burlón, y es un hombre que siempre dice, no, si no buscas, ¿cómo vas a encontrar? ¿No? Hablando de las parejas. Bueno, eso tiene un doble filo, eso es un poco un engaño. Claro que uno tiene que poner su parte, pero lo que viene de Dios, viene de Dios. ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? ¿Confiamos en que Él tiene el poder? Pues lo que viene de Dios no tienes que buscarlo. Lo que viene de Dios viene. Y sabéis lo mejor, que viene en su momento, en su tiempo. En el tiempo de Dios es lo mejor. Sus tiempos. ¿No? Hay un versículo que dice que decía el rey David, porque él experimentó los tiempos de Dios, dice, en tus manos están mis tiempos, ¿no? Qué bueno es vivir en los tiempos de Dios. Yo sé que a veces no es fácil, que a veces hay luchas, que a veces hay situaciones. Yo lo sé, pero debemos de empezar eso, ¿no? A buscar la dirección del Señor, a buscar lo que el Señor quiere para nosotros. Y Él es poderoso para suplirnos lo que necesitemos. Entonces el mensaje de esta mañana es, no te dejes llevar por lo que tus ojos ven. Y ahora vamos a leer una historia de la Biblia que habla muy claro y es de Abraham y Lot. ¿Os acordáis? Abraham, el sobrino de... O sea, Abraham estuvo con su sobrino, con Lot, y vamos a ver dos maneras diferentes de ver la vida, de ver las situaciones. Y vamos a ver las consecuencias de uno, las consecuencias de otro, y vamos a ver la misericordia de Dios también. Vamos al libro de Génesis, capítulo 13. Abraham fue un hombre que fue hablado por Dios, ¿no os acordáis? En Génesis 12, cuando el Señor se le mostró, le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham, nos relata la Biblia, que Abraham salió sin saber dónde iba. Un punto bueno. ¿Por qué un punto bueno? Porque muchas veces nos gusta controlar y saber más de lo que tenemos que saber. Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra, ¿qué le dijo? Que yo te mostraré. A una tierra que yo te mostraré. ¿Qué iba a provocar en Abraham el yo te mostraré? Una búsqueda de Dios. Iba a provocar una búsqueda de Dios porque el Señor tenía que mostrarle, pero no le había mostrado, le dijo que Él le iba a mostrar. A una tierra que yo te mostraré. Y el corazón de Abraham, en todo momento, vemos que cuando Dios le hablaba, ¿qué era lo que hacía Abraham? Edificaba un altar. Edificaba un altar a Dios en señal de adoración, en señal de alabanza y en señal de recordatorio. De que Dios le había hablado en ese momento y le había dicho, le había hablado para la situación del momento y ella edificaba un altar en gratitud, ¿no? Esta era la vida de Abraham. Bueno, capítulo 13, versículo del 1 al 18. Vamos a leerlo. Lo voy a leer yo rápido para poder entrar en tema. Y dice así, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai.
al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podía morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya entre nosotros altercado entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo, quédate con esto, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estés hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Lo que estamos hablando. Dios le habló y otra vez edifica un altar a Jehová. En el capítulo 12, en el versículo 7, dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yéndose hacia el Neguet. Bueno, vemos que Abraham edificaba altar al Señor. Había una respuesta en gratitud, en adoración al Señor por sus bondades, de seguir hablándole, de mostrarle, ¿no? Esto es lo que produce cuando eres hablado por Dios, ¿no? Una respuesta en adoración, en gratitud. Señor, gracias por hablarme. Señor, gracias por mostrarme. Gracias por no dejarme errar, por no dejarme tomar decisiones donde tú no estás, donde no hay buenos pastos, donde mi alma no va a ser apacentada. Pero bueno, hay dos partes que veo yo aquí diferente que la Biblia pone, ¿no? Y es en la manera en que se separaron Lot y Abraham. En el versículo 10 dice que alzó los ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. O sea, fíjate lo que vio. Riego, qué bonito, qué fruto, como el huerto de Jehová. Eso era lo que sus ojos vieron. Pero al lado estaba Sodoma, al lado estaba Gomorra, al lado estaba el pecado, al lado estaba el diablo, al lado estaba la destrucción, y él estaba yendo para allá de cabeza. Pero quédate con un detalle. Lot fue el quien alzó los ojos. Él mismo, sin consultar a Dios, sin buscar la voluntad de Dios. No le importaba lo que Dios pensara. Él quería hacerse rico. Quería ser alguien en este mundo. A veces las cosas del mundo tienen más peso que las cosas de Dios. Y eso es un error. Eso tiene que desaparecer. Debemos de buscar la voluntad de Dios por encima de las cosas del mundo. Pero la diferencia, fíjate tú qué diferencia. Hemos leído en el versículo 10 que Lot fue quien alzó los ojos, él mismo, sin escuchar a nadie. Y tomó la decisión de irse directo a la destrucción.
Pero en el versículo 14, que lo lea alguien, ¿qué pasó con Abraham? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Vale, sí, gracias. Vale. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Cuál es la diferencia que vemos aquí? Que fue Dios quien habló a Abraham, que fue Dios quien le dijo, levanta los ojos y mira. Uno busca la voluntad de Dios, uno escucha la palabra de Dios, porque es Dios que le dice a Abraham, levanta ahora los ojos y mira, ahí quiero que vayas, te voy a multiplicar, te voy a bendecir, te voy... Y esto es lo que hay detrás de la obediencia a la voluntad de Dios, hay bendición. Dice, haré de ti una descendencia que no se podrá contar, como la arena del mar, pero trasladado a lo que hoy vivimos, hay una bendición de vivir en su voluntad. No pienses que vas a ser pobre espiritualmente hablando porque estás haciendo la voluntad de Dios, que la carga es ligera y el yugo es fácil. Es un deleite hacer la voluntad de Dios. El salmista dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es mi deleite, no es una carga. Y a veces vemos personas, ay, tengo que ir a la iglesia. Bueno, no lo voy a decir porque lo estamos grabando. Pero a veces es una carga ir a la iglesia. Tiene que ser un gozo. Vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios, vamos a escuchar lo que Él tiene para nosotros, vamos a agradecerle, vamos a darle la honra, la gloria, poder sentirle, poder estar en comunión con los hermanos. Es un gozo, es un privilegio. Cuando es una carga pesada, algo no funciona. Y lo que no funciona, primeramente, son nuestras prioridades. Entonces debemos de revisar nuestro corazón y ver cuáles son nuestras prioridades. Que tu prioridad sea el Señor. Yo es el ánimo, el consejo que te doy en esta mañana. ¿Qué diferencia? Lot alza los ojos, se deja llevar por lo que ve. Lo que vemos muchas veces nos engaña. Los ojos carnales nos engañan. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Dios lo había hecho todo perfecto, lo había hecho todo en el Edén, ahí en el jardín, que significa bendición. Adán y Eva, que se pasearan por el huerto, que hablaran con Dios, todo perfecto. ¿Pero qué pasó? Había una prohibición y Eva vio y deseó lo que Dios había prohibido. ¿Qué le pasó a David cuando se quedó en los tiempos donde los reyes iban a la guerra, cuando quedó en el palacio? Que se asomó a la ventana y vio y deseó. ¿Y Dios estaba ahí? Dios no estaba ahí. Dios no quería que David cogiera lo que no era suyo y que entrara en esa situación. Entonces vemos una vez y otra vez en la Biblia enseñanza de que debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de buscar su voluntad, ¿no? A mí me rompía el corazón. Yo esta mañana leía la historia porque muchos de los que estamos aquí la conocemos, ¿no? Al final, Dios decide destruir Sodoma y Gomorra porque el pecado era tan grande, el pecado era tan horrendo ante los ojos de Dios, que Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham empezó a hablar con él y al final llegaron, decía, si hubiera 50 justos tú lo destruirías, y decía, no, por 50 no, y así hablando, hasta llegaron, si hubiera 10 tampoco la destruiría, ¿no? Y a mí Dios me hablaba en esta mañana la influencia que tiene el justo y el hombre de Dios. Por el justo, mira lo que decía Dios, no, si hubiera 10 justos no lo destruiría. Tú vas a ser una persona con influencia espiritual en tu vida, en tu familia, en donde estés. Va a haber influencia, va a haber bendición si estás viviendo dentro de la voluntad de Dios. Por eso el ánimo es que no te desesperes, que expreses al Señor tus necesidades, que expreses al Señor tus deseos profundos, que expreses al Señor tus luchas, que expreses al Señor lo que tú vives.
pero al Señor, y que te deleites en el Señor, y que ese sea tu objetivo. Que eso sea deleitarte en el Señor, agradar al Señor por encima de ninguna otra cosa, y Él concederá las peticiones de tu corazón, como estamos hablando en esta mañana. Bueno, Dios le dice, no destruiré a Sodoma y a Gomorra si hubiera 10 justos. Bueno, vemos aquí la influencia del justo, la influencia del hombre de Dios en una obra, en una familia, en una situación, ¿no? Como la gracia de Dios está ahí, la bendición de Dios está ahí. Y a veces yo veo que hacemos normal, ¿no? Es normal lo que vivimos. No es normal lo que vivimos. La providencia del Señor, los cuidados, no es normal, es su bendición. Es su bendición en nuestras vidas. Bueno, al final Dios destruye Sodoma y Gomorra, pero Lot es sacado de allí. Lot es sacado de allí. Vamos a leerlo rápido. Génesis 19. ...19, 12 al 17 de momento. Vamos a ver aquí una palabra. 19, 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido, el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot salió y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, y según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, estos 2 ángeles los cogen de la mano, y en el versículo 16 dice que los sacan de allí según la misericordia de Dios. Según la misericordia de Dios. En los errores, ¿cuántas veces? En las veces que nos hemos equivocado, hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dios tiene misericordia de Lot y de su familia. Pero hay una palabra que me gustaría resaltar, y es en el versículo 17. ¿Qué fue lo que le dijeron los ángeles cuando los sacaron fuera de la ciudad? Escapa por tu vida, escapa, sal de ahí, iros corriendo. Escapa. Y hay situaciones que debemos de abandonar ya, que hay que escapar. Y escapar por tu vida. Hay momentos donde esto es lo que nos queda. Dios tiene misericordia en nuestras vidas, pero tenemos que reaccionar. Y la reacción es escapar por tu vida. Y corregir el error. Y reparar el daño y las situaciones. Por eso siempre las decisiones que tomemos tendrán consecuencias en nuestras vidas. Decisiones buenas, según la voluntad de Dios, bendición detrás. Decisiones malas, haciendo la nuestra, problemas. Y a veces problemas irreparables y algunos muy difíciles de reparar. A mí me pone muy triste cuando veo que por un deseo carnal, egoísta, somos capaces, personas son capaces de involucrar a toda una familia por saciar un deseo y por no esperar la voluntad de Dios. No, debemos de escuchar lo que Dios tiene para nosotros.
Él nos quiere hablar. Él es el buen pastor, Él es la voz que necesitamos oír y no escuchar la voz de los extraños. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar la voz de Cristo. Y la verdad que cuando tenemos una relación con Dios, nuestro corazón se hace a saber lo que es extraño y lo que no. Muchas veces estás en ambientes, en situaciones donde sabes que es extraño, que ahí no tienes que estar. ¿Pasa eso o no pasa? Esto no es para mí, yo he sido redimido, he sido limpio por la sangre de Cristo, yo no tengo que estar aquí en este ambiente. Yo no tengo que estar aquí en esta situación, no. Porque escuchas la voz del buen pastor, sabes dónde están los buenos pastos. Tu corazón se está sensibilizando a su voz, a su palabra. Entonces, esto es muy bueno. Y esto es lo que el cristiano necesita. Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Iba a la muerte, a dar su vida por nosotros. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, la palabra era escapa, escapa por tu vida. Escapa, vete corriendo. Fueron sacados de la ciudad, dice la palabra, hemos leído, según la misericordia de Dios, y escapar por vuestra vida, no tengáis parte aquí. Voy a leer 2 versículos, Proverbios 17, 24, y luego vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 11. Proverbios 17, 24. Dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El necio está mirando siempre, hasta el extremo, mirando todo, a ver dónde puede sacar, dónde puede hacer, dónde puede... Dice, pero en el rostro del entendido, de la persona que ha entendido, aparece la sabiduría, porque está sujeta al consejo de Dios. El consejo de Dios tiene más peso que su propio consejo, que el consejo de los hombres. Entonces, busquemos el consejo de Dios en nuestra vida. A veces las decisiones correctas, como digo, son las más difíciles de tomar. Porque involucran responsabilidad, porque involucran a veces tener que desprendernos de cosas. Pero al final está la bendición de Dios. Está la bendición del Señor. Y como digo, la bendición del Señor es la que enriquece al hombre. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Y no añade tristeza con ella. Pero las malas decisiones que nos llevan al pecado, que nos llevan al error, que nos llevan, sí añaden tristeza. Y no hay nada peor que cuando uno está triste porque sabe que no está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque nosotros sabemos. Cuando uno no está andando correctamente o sabe que no está haciendo las cosas bien, el primero que lo sabe es uno, ¿verdad? Sabe que tienes que reaccionar, que la palabra de Dios está llegando al corazón, está hablando una y otra vez y que no hay una reacción. Ayer hablaba con una persona y me decía, hace años que Dios me está hablando que abandone el pecado. Y le dije, ¿por qué no lo abandonas? Es que tal, es que no sé qué, es que... Él me decía, esta persona sabía que Dios le quería hacer algo en su vida, pero se estaba resistiendo. Claro, yo veo cómo cada vez está peor. Porque resistir a la voz de Dios y al consejo de Dios es, como digo, ¿no? Entrar cada vez más en una lejanía a Dios y en una tristeza donde nada te va a saciar. Yo le decía a esta persona, ¿lo tienes todo? ¿Tienes pareja? ¿Tienes dinero? ¿Tienes trabajo? Lo tienes todo, pero sin embargo estás vacío. Sin embargo estás triste. Sin embargo no encuentras tu lugar. Porque lo que te falta es reaccionar a Dios para que Él te dé su paz, para que Él te dé su gozo, para que Él te dé su amor. Y ahí es donde tú vas a encontrar sentido y propósito
a tu vida. Si no tienes nada en este mundo, pero tienes la paz de Dios y el gozo de Dios, ¿sabes lo que te digo? Que lo tienes todo. Y no hay nada, ¿no?, que podamos, estas cosas que las podamos comprar con nada. El Señor nos las da gratuitamente. Por eso en Isaías dice, venid a mí y comprar gratuitamente. ¿Cómo se come eso? Comprar sin dinero, eso es. Comprar gratuitamente. Bueno, vamos a acabar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 25. Una persona que sí tomó una decisión sabia, aún metiéndose en problemas. Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Bueno, 2 versículos, me aguantáis 3 minutos, ¿no? Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía la mirada puesta en el galardón. Y el tener la mirada puesta en Cristo, el tener la mirada puesta en el galardón, nos llevará a tomar buenas decisiones. Había mucho dinero, había mucha riqueza con los egipcios. Todo lo que el mundo podía ofrecer lo tenían ellos. Pero ¿sabéis qué dijo Moisés? Dice que él escogió. No escogió nadie por él. Él tomó una decisión. Y la decisión fue ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cómo se come eso? Porque Moisés tenía una visión espiritual, tenía un entendimiento espiritual y sabía que la bendición estaba en estar con el pueblo de Dios y con el Señor de los ejércitos. Su riqueza era Cristo. Su riqueza era el Señor. Su riqueza era el Señor. Yo, de verdad, hermanos, que nuestra riqueza sea el Señor por encima de todo. El mundo nos ofrecerá de todo y puede ofrecer lo que quiera, pero debemos de escoger estar con el pueblo, estar en la iglesia, estar buscando la voluntad de Dios para nuestra vida, porque ahí es donde vamos a estar bien y es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Pero no te olvides que Moisés tuvo que escoger, ¿no? Escoger. Y en ese momento era el maltrato con el pueblo de Dios, las situaciones que estaban viviendo. Pero sabía que aún teniendo luchas, aún teniendo dificultades, aún teniendo problemas que enfrentar, sabía que eso era más grande que las riquezas de Egipto. Las bendiciones de Dios, de estar en la obra. Versículo Proverbios 14. Proverbios 4, versículo 13. Y ahí acabamos. Si lo puede leer alguien, por favor, en alto, que se escuche bien. Vale. Retén el consejo y guárdalo, porque esto es tu vida. Retén el consejo de Dios para ti y guárdalo, porque te va la vida, porque es tu vida. Es tu vida, retén el consejo de Dios, no te desesperes. No te desesperes, el Señor no llega tarde. El Señor no retarda su promesa, el Señor no llega tarde, el Señor llega en el momento que tiene que llegar. Y las bendiciones de Dios llegan en el momento que tienen que llegar. Y cuando tú esperas con un corazón agradando a Dios, deleitándote en el Señor, que no te quepa duda, que el Señor llegará a tiempo a tu vida.
Yo sé que aquí hay situaciones y personas que están viviendo situaciones muy difíciles y muy complicadas y que puedes decir, bueno, vale, yo escucho esto y vale, pero es que no veas yo, si tú supieras lo que yo estoy viviendo y lo que me cuesta y lo que, pues como decíamos el viernes, abre tu boca delante del Señor y expresa al Señor tu necesidad. Yo a veces viene gente a hablar conmigo y me dicen cosas difíciles, situaciones, y muchas veces he sentido, mira, exactamente lo que me estás diciendo a mí, entra en tu cuarto y díselo a Dios. Y te puede parecer un consejo fácil, ¿no? De quitarte del medio la situación, ¿no? Mira, no es este que listo es, ¿no? Dile al Señor y tú para qué estás ahí. Pero a veces lo que el Señor te tiene que dar no te lo puede dar el hombre. No te lo puede dar nadie. Y a veces esperamos una palabra de los hombres que sí, hay consejo, y la Biblia, lo que estamos hablando, pero necesito escuchar la voz de Dios, necesito escuchar lo que el Señor tiene para mí. A veces veo personas estancadas. A veces mi propia vida se estanca también. Mi propia vida se estanca. ¿Y sabéis lo que pasa cuando las aguas están estancadas en un estanque, no? Mira el Pepe cómo lo sabe. No hay... Y la única manera de que las aguas empiecen a correr es escuchar la voz de Dios, Señor. Envuélveme otra vez, Señor, envuélveme. Quiero responder a tu llamado, quiero responder a lo que tú quieres hacer conmigo. Sé que hay personas aquí que están buscando la suya también, lo sé, situaciones. Pero el consejo es que no busques la tuya, que busques a Dios en tu vida, porque eso es vida para ti. Y es donde mejor vas a estar. Como digo, a veces el diablo nos engaña y pensamos que el tomar la decisión correcta es perder. ¿Nos ha pasado eso? ¿Cómo voy a esperar? A veces buscamos atajos para llegar más rápido a las situaciones. Incluso entramos y participamos de mentiras para llegar y conseguir cosas y pensamos que Dios está. ¿Y pensáis que Dios puede estar en las mentiras? Dios no está en las mentiras. Parece el camino más fácil, pero es el camino peor. Y es el camino que te dará problemas. Porque Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Nos enseña la palabra de Dios. Entonces, espera el tiempo de Dios. Escucha la voz de Dios. Que esto no es un cuento. No estamos aquí contando películas ni cuentos. Aquí no tenemos un sueldo. Aquí no nos paga nadie, a ninguno, ¿verdad? No estamos aquí. Esto no es un teatro. Hemos venido aquí en esta mañana porque queremos escuchar la voz de Dios. Y si te decimos esto, es porque el Señor te puede hablar en esta mañana. Y el Señor te puede traer lo que tú necesitas en esta mañana. Nos puede dar lo que necesitamos. ¿Sabes? A veces, como digo, es difícil, ¿no? Ya corto. Pero una palabra del Señor puede cambiarlo todo. Una palabra del Señor puede cambiarlo todo. Y esto no es una frase hecha. Una palabra del Señor a tu vida puede cambiarlo todo. Hemos empezado hablando la reunión diciendo que Pedro había estado pescando toda la noche, seguramente. Era un pescador top, buscando maneras, pero no, el Señor no estaba. Señor, bajo tu palabra, Señor, porque tú lo dices, echaré la red a la derecha, ¿no? Echa la red hacia donde el Señor te diga y verás bendición en tu vida. Que el Señor os bendiga y vamos a tener un momento de buscar a Dios. No tenemos prisa, ¿no? Hemos venido para adorar a Dios. Igual hay algunos que tienen hambre. Yo tengo un poco de hambre, pero bueno. Ahora mismo lo más importante
lo más importante es la comida del alma, ¿no? Y que Dios nos hable, que podamos tener un tiempo de alabanza y de que no te importe el que está a tu lado. Porque a veces no expresamos nuestra necesidad a Dios por qué pensará si me escuchan que estoy luchando con esta situación. ¿Qué va a pensar de mí si yo soy Canales? Soy el superapóstol. ¿Qué van a pensar si me escuchan que tengo este problema? O Pedro, o Pepe, o ¿qué pensarán si me escuchan? Que piensen lo que quieran. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas y todos luchamos con situaciones detrás de la puerta. Porque el Señor está tratando con todos nosotros. Aquí no tenemos alas ninguno, que yo sepa. De momento no he visto a nadie, ¿no? Entonces, expresemos nuestra necesidad delante de Dios para que Él se derrame con poder. Que Dios os bendiga.